8. Empecemos ya porque no sabemos si se van a conectar más. Así aprovechamos el tiempo y avanzamos. Solo les pido que me confirmen si se mira la presentación ahí. Sí, se ve. Sí, licenciado, se ve. Muchas gracias. Vamos a tratar de refrescar algunas cositas. Dentro de lo que hemos visto del proceso de reconocimiento del sindicato, vimos el número de afiliados que debían ser, vimos que debían ser todos guatemaltecos de origen y que debían ser trabajadores activos de la empresa. Y si se trataba de un sindicato gremial, pues que tienen que ser, digamos, trabajadores activos en el gremio que corresponde. Vimos también que los trabajadores que no son mayores de edad, pero que son mayores de 14 años, no pueden participar en la formación del sindicato, aunque sí pueden afiliarse una vez el sindicato ya esté una situación similar ahí, porque no hay una exclusión así taxativa. Sucede con los extranjeros, ¿verdad? No pueden participar en la formación, aunque pueden afiliarse posteriormente, pero nunca pueden ocupar cargos directivos. Y eso normalmente sucede, ¿verdad? Luego
digamos, hablando propiamente del proceso de reconocimiento, vimos qué documentos se presentaban, que si todo iba bien, una vez se emitía una resolución, el Ministerio de Trabajo, prácticamente que tenía 3 puntos. El reconocimiento del sindicato, la autorización de los estatutos, ¿verdad? Eh, y la orden de inscripción. Yo les comentaba que una vez salía la inscripción, se inscribía y al sindicato existía como persona jurídica, capaz de adquirir derechos y obligaciones, como dice el 210 me parece, y el 211. Y digamos, el 210 es sí que refiere que está exento de impuestos, refiere incluso la exención de impuestos de los afiliados en cuanto al impuesto sobre la renta, lo que son las cuotas sindicales, y también que están las cuotas por parte ¿cómo se llama? Del sindicato, pues tampoco son afectas a impuestos. Habla de las actividades que puede desarrollar, que puede adquirir bienes para su funcionamiento y, digamos, los fines que se establecen para los afiliados al sindicato, ¿verdad? Luego, yo les hablaba de qué actividades puede desarrollar el sindicato, están en el artículo 214 y empieza con lo que son negociaciones de condiciones de trabajo, que normalmente se realizan a través del pacto colectivo. También se realizan las contrataciones y condiciones en el contrato colectivo, los convenios colectivos de trabajo. Y refiere a otras actividades que puede hacer, como, digamos, crear instituciones para beneficio de sus afiliados, ¿verdad? Como son escuelas, cooperativas, todo ese tipo de instituciones, siempre y cuando estén dentro del marco precisamente de atención de los intereses de sus afiliados. Y sobre todo, digamos, que no haya lucro en esos, digamos, en esas actividades, ¿verdad? Que el uso de la exención de impuestos no se utilice con fines de lucro de alguien que esté vinculado, porque si no ya cae en el ámbito, digamos, de irregular, ¿verdad? Y que puede ser sancionado. Les hablé también de las obligaciones y, digamos, los invité a que ustedes hicieran la diferencia entre actividades y obligaciones. Las actividades son todos aquellos que están orientadas a beneficiar a sus afiliados. No obstante que estén citadas ahí en el 214, son cuestiones optativas porque el sindicato puede hacerlas o no puede hacerlas, ¿verdad? Para ese efecto, yo les comentaba en sesión anterior, no sé si a ustedes, de que por lo menos el sindicato de profesores de ahí de la facultad, hasta hace digamos, como 4 o 5 años, negoció un convenio colectivo y no tiene nada referente al aspecto económico porque otros sindicatos se dedican a negociar ese tipo de cosas. Dan sindicatos que cuentan entre sus afiliados personal administrativo y personal docente y son mucho más grandes. Entonces, el sindicato de profesores titulares lo que ha hecho es, digamos, hacer ciertas acciones muchas veces en beneficio no solo de los profesores y de titulares de derecho, sino a nivel de todos los trabajadores de la universidad, ¿verdad? Como acciones para proteger el plan de prestaciones, acciones para evitar digamos, el retiro obligatorio de los profesores, con lo cual quedó muy mala la mayoría de facultades, que no están relacionadas directamente solo a los afiliados al sindicato, sino a la universidad en general.
Entonces, como ven ustedes, no es las actividades son hacia los afiliados, o sea, internas, y son potestativas. Incluso ahí no están todas, pueden desarrollarse otras, siempre y cuando no rayen con los aspectos legales, estén dentro de la ley, ¿verdad? En tanto que las obligaciones principalmente son hacia el Estado y son por los controles que ejerce el Estado sobre los sindicatos en este caso, que son reconocidos por el Ministerio de Trabajo. Hasta ahí nos quedamos y entonces yo les pedí que leyeran, que leyeran los artículos eh, los artículos 232 y 233, digamos que se referían eh, a la fusión y a las federaciones sindicales. Los que leyeron pudieron establecer que tanto la federación como lo que es la fusión se refieren a la integración de los sindicatos. O sea, las dos figuras se refieren a eso. Ahora, mi inquietud es en qué se diferencia la fusión de la federación, si alguien nos puede ayudar ahí. ¿Qué tal, Lick? Buenas noches. Exactamente esa pregunta le iba a hacer yo. ¿Cuál era la diferencia entre federación y confederación? Que no me quedó claro. Acá lo estoy buscando aquí en los artículos, pero no lo vi. Entonces ahorita lo voy a googlear y pues para entender cuál es la diferencia. Exactamente esa era la pregunta que yo le tenía a usted hoy, pero me ganó. Sí, pues no, yo no le estoy Según entendió, 4 sindicatos de la misma naturaleza pueden formar una federación y sindicatos de la misma federación pueden formar una confederación. Así es, o sea, digamos, la federación es una figura, digamos, de una asociación de sindicatos y la confederación es una asociación de federaciones. Ahora, mi pregunta en este caso va dirigida, ¿qué diferencia hay entre fusión y federación? Sí, buenas noches. Buenas noches, compañero. Según yo entendí que la función es la unión de dos o más sindicatos en uno solo, pero estas desaparece la personalidad jurídica de las mismas. Pero en la federación es la unión de 4 sindicatos, pero estas permanece la personalidad jurídica de ellas. Así como usted lo dice, así es. En la fusión es, digamos, es una figura ideal de que si en un lugar de trabajo, en una entidad, en una empresa, hay más de un sindicato, puedan integrarse y formar un solo sindicato más grande. Esa es la idea, no tiene otra finalidad. Cuando uno habla de fusionar es de juntar, ¿verdad? Entonces se forman, se fusionan en un solo sindicato. Y como bien dice el compañero, si se fusionan, desaparecen los sindicatos que se fusionaron y aparece un tercero, ¿verdad? En tanto que la federación, así como les decía yo, es una asociación de sindicatos, ¿verdad? Los sindicatos siguen existiendo y solo, digamos, se asocian, se federan para, digamos, constituir un órgano más fuerte. Si ustedes se percatan, van a ver que la figura de la federación es una figura copiada del derecho internacional, porque ahí es donde aparece lo que son las federaciones, pues, los estados federados, o sea, incluso de un estado grande que se forma por diferentes repúblicas pequeñas que forman en ese momento ya no repúblicas, sino estados, ¿verdad? De ahí se copió la figura de la federación, porque el, el derecho internacional político es mucho más viejo que el derecho de trabajo. Entonces, pero es una asociación, ¿verdad? Y aquí sí mantienen su independencia.
los sindicatos que se federan mantienen su independencia, o sea, no están federados, pero no es una situación de que están dentro de cierto orden y no pueden tomar, digamos, determinaciones independientes. Pueden en un momento dado no estar de acuerdo con las decisiones de la federación y en las sesiones pueden dejar constancia de eso, ¿verdad? O sea, se unen para ser más fuertes nada más, ¿verdad? Eso es una figura que más la conocemos en Guatemala. La fusión no. Yo por lo menos no les digo en todo el tiempo que he conocido sindicatos, jamás supe de un par de sindicatos que se fusionaron, ¿verdad? Sin embargo, la idea es hacer, digamos, de sindicatos débiles un sindicato más fuerte. Esa es la idea, obviamente, pero yo por lo menos nunca lo he visto, ¿verdad? Licenciado, perdone, una pregunta. Adelante. Acá en el 232 dice, 2 o más sindicatos de la misma naturaleza pueden fusionarse para formar uno solo, en cuyo caso debe proceder de conformidad con los artículos 216, el 217 y 218, o sea que tienen que fusionarse nuevamente como que volver a ser uno. Sí, ese es el proceso de un nuevo sindicato. O sea, entran al proceso de un nuevo sindicato. Sí, así es. Okay. Entran al proceso de un nuevo sindicato porque prácticamente, digamos, siguen los mismos pasos, ¿verdad? O sea, el 216 le dice a usted la cantidad de afiliados que deben tener y cuestiones por ese estilo. Y 217 creo que también está, que se refiere a que hay ciertas actividades que quedan en un impasse prácticamente mientras se está dando reconocimiento al nuevo sindicato. Pero es un sindicato que se va a formar ya con base en, digamos, ¿cómo se llama? Del padrón de cada sindicato. Y entonces, con base en ese padrón, digamos, ese nuevo sindicato, uno tiene 40, el otro tiene 50. Es un sindicato que se formó con 90 afiliados. Posiblemente ya no tendrá que hacer relación un acta donde detalle todos los que se presentaron, sino con base en los padrones, ¿verdad? Pero en esencia es formar un nuevo sindicato, con algunos cambios nada más, ¿verdad? Esa es la idea, y como les digo, la idea central es hacer, digamos, sindicatos fuertes en el lugar donde hay un par o más sindicatos débiles. Esa es la idea, ¿verdad? Gracias, licenciado. Bueno, compañero. Bueno, entonces también hablamos de ¿cómo se llama? De la disolución, ¿verdad? Porque cuando yo les pedí que leyeran el artículo 226, 227 y 218, estamos, digamos, tratando el tema de que se pueda disolver un sindicato, ¿verdad? Se puede disolver por diferentes razones, porque en el 218 habla de la disolución que van a acordar los propios afiliados, ¿verdad? Y esto es lo que se llama una autodisolución. Hablan de la autodisolución porque es el mismo sindicato el que se sepulta, pues, ¿verdad? Y partiendo de eso, de esa cuestión de la disolución que toman la decisión los mismos afiliados, que es la autodisolución, ¿cuál será el requisito principal para que eso se dé? Sí, Lic, según el artículo 228, Lic, que es necesario que se resuelva las 2/3 partes del total de sus miembros. Ajá. Sí, en esencia, sí, el requisito esencial es que estén de acuerdo las 2/3 partes, ¿verdad? O sea, que las 2/3 partes tomen la decisión de disolverlo. Obviamente en la asamblea pueden haber más de las 2/3 partes del miembro del sindicato, pero por lo menos las 2/3 partes
toman la decisión, o sea, votan a favor de la disolución. Y esto me trae, digamos, a colación una cosa para que lo analicemos y lo tengamos muy claro, ¿verdad? Cuando hablamos de la asamblea, hablamos de quórum. Y entonces en la asamblea, por ejemplo, para que se realice una asamblea, el quórum normal van a ser la mitad más uno. O sea, con la presencia de la mitad más uno, se va a desarrollar, digamos, una asamblea. O sea que el quórum es la presencia de los miembros necesarios para poder, digamos, ser válida la asamblea. En este caso es que sean la mitad más uno. Ahí hay otra situación de que si no llegan, se hace con los que lleguen, pero eso da complicación para algunos actos, ¿verdad? Porque luego, digamos, todos los acuerdos que toma una asamblea, independientemente que esté la mitad más uno, independientemente que esté el 55%, que esté el 60%, las decisiones las van a tomar por mayoría absoluta. O sea, digamos, cuando se vota, tiene que ser la mitad más uno los que voten a favor de cierta decisión de la asamblea. Ese es dentro del, digamos, las decisiones que toma la asamblea. Pero hay algunas, precisamente, que necesita que los que voten a favor sean las 2/3 partes, independientemente del quórum, ¿verdad? Y entonces, digamos, esa es la B y la C, creo que están del artículo 220, que, digamos, para tomar esa decisión, las decisiones sobre ese tema, tiene que ser con el voto favorable de las 2/3 partes del quórum reunido. El quórum puede ser la mitad más uno o algunos más, ¿verdad? Pero el quórum que está en ese momento, de los que están en ese momento, tienen que votar las 2/3 partes. En el caso de los incisos que refiere el 220, que es... Es 22, Lick. Sí, perdón, 222, así es. Lo que se refiere a la... para remover parcialmente a los miembros del comité ejecutivo cuando hay inconformidad por el trabajo de los miembros del comité ejecutivo o cuando se quieren modificar los estatutos, ¿verdad? Aprobar la confección inicial, realmente esto está un poquito de más porque la confección inicial la aprueban los miembros, digamos, fundadores del sindicato. Podrá pensarse en algún cambio si hubiera algún reparo del ministerio y que le pida ampliar alguna cosita, entonces ya no es la asamblea inicial, sino que es una asamblea que se hace después, ya no es la asamblea constitutiva. Ahí podría caber, pero eso le digo sobre los estatutos, o sea, son dos temas aquí, el B y el C. Digamos, es más las reformas de los estatutos y la remoción de miembros directivos del sindicato. En esos casos, digamos, independientemente de que el quórum sigue siendo el mismo, válido, de la mitad más uno, necesitan votar las 2/3 partes por esa decisión, por la decisión de removerlos o de modificar, reformar los estatutos del sindicato, ¿verdad? Pero hay otro tema más. Si se va a expulsar un miembro del sindicato o si se va a disolver el sindicato, ahí lo que se requiere es el voto de las 2/3 partes del total de miembros del sindicato. Ustedes se dan cuenta ahí, ya no es el quórum de la mitad más uno, sino que mínimo tendrá que ser las 2/3 partes. Puede ser más, pero las 2/3 partes son las que deben aprobar, ya sea la expulsión de un miembro o más miembros del sindicato, o la disolución del sindicato,
¿verdad? Es importante tener en cuenta esto porque cuando se toman esas decisiones y toda la cuestión, el Ministerio de Trabajo, cuando se presentan esas papelerías, corrobora con los informes de los padrones que tienen que presentar los sindicatos cada año. Cada año tienen que presentar el padrón de afiliados. Y entonces los datos de las asambleas que están en las actas de asambleas tienen que coincidir en la cantidad de votantes, en la cantidad de personas presentes en las asambleas. Entonces es importante tener en cuenta estas figuras que les estoy comentando, ¿verdad? Precisamente se da en cuanto a que el quórum normal es de la mitad más uno, pero ese mismo quórum normal puede prever el hecho de que las decisiones se voten con la mitad más uno o con las dos terceras partes, ¿verdad? Y existe la otra posibilidad también. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es importante mantener esa figura. Cuando, digamos, un sindicato desea disolverse, por ejemplo, debe presentar la constancia al Ministerio de Trabajo. ¿Esa constancia en qué consistirá, compañeros? Normalmente. La publicación, licenciado, No, en el diario oficial. la publicación la hace el ministerio. No, el sindicato, digamos que tomó la determinación de disolverse, es el que toma la iniciativa de presentar ante la Dirección General de Trabajo lo que sucedió. Obviamente no es el acta, porque el acta ya está asentada en un libro, ¿verdad? Al sindicato le autorizaron, si ustedes vieron, digamos, habla del libro de actas de comité ejecutivo y de asamblea. Entonces, todas las actas de las asambleas tienen que constar en el libro de actas de asamblea. Entonces, lo que se saca ahí es una certificación de esa acta, pero tiene una particularidad esa exacta, ¿verdad? Entonces, digamos, se presenta eso y es una cuestión, el punto inicial en el ministerio. El punto inicial en el sindicato fue la celebración de la asamblea, ¿verdad? Terminaron su asamblea y tienen que presentar la solicitud de cancelación del sindicato acompañando una certificación del acta. Ahí no lo dice, pero así tendría que ser, ¿verdad? ¿Qué haría prácticamente antes de cancelar el sindicato del ministerio o la Dirección General de Trabajo? Entonces, ¿qué es el órgano, el ente a través del cual el ministerio actúa? Aquí sí hace la publicación, licenciado, ¿no? Sí, o sea, ahí inicia el procedimiento, recibió la solicitud y lo inmediato es hacer la publicación, ¿verdad? La publicación no tiene otro objeto que establecer si alguien se opone a la cancelación de ese sindicato, ¿verdad? Si no existe nadie, si nadie se opone a la cancelación de ese sindicato, prácticamente, digamos, la Dirección General de Trabajo procede a la cancelación, ¿verdad? Digamos, y con eso ha disuelto el sindicato. Pero si hay una oposición, la Dirección General de Trabajo forma un expediente escuchando a los que se oponen y corriendo audiencias y toda la cuestión, haciendo un proceso administrativo para determinar, digamos, si procede la oposición. Imaginen ustedes que dentro de la oposición, y generalmente la oposición se va a presentar, pues es válida desde adentro, o sea, de los mismos afiliados.
porque alguien de afuera, pues la federación, por ejemplo, a la que es afiliado al sindicato puede oponerse, pero si no tiene un elemento interno, no hay, digamos, no tiene ningún valor, no tiene ningún peso, ¿no? La oposición tiene que ser de los mismos afiliados, ¿verdad? Y yo consiento que una de las oposiciones, por ejemplo, podría ser tal vez una de las pocas, el hecho de que, digamos, se está resolviendo la disolución del sindicato y hay algunos que no están de acuerdo, que obviamente son adicionales a las 2/3 partes. Posiblemente votaron y firmaron el acta, pero pusieron voto en contra o votos razonados, ¿verdad? Y entonces, digamos, imaginemos que constituyan más de 20 afiliados. Ellos podrían oponerse a la disolución del sindicato, podrían oponerse porque quieren quedarse con el sindicato y estarían en todo el derecho de hacerlo, ¿no? No podría, digamos, aunque estuviera la mayoría resuelta a disolver el sindicato, no podría, digamos, oponerse o estar en contra de que alguien se oponga que se disuelva el sindicato, ¿no? Pero siempre dentro del acta, como el elemento de la disolución, ¿verdad? ¿A través de qué acto o de qué hecho se le confiere consistencia legal a esa acta, compañeros? Del secretario y los miembros, la firma. Pero ya leyeron ustedes ahí. ¿Será donde dice debe ordenar la publicación de un resumen del acta por 3 veces consecutivo en el diario oficial? No, ese es el inicio del procedimiento, para ver si hay oposición. No, pero antes, digamos, el acta debe cumplir ciertos requisitos para poder tener cierta consistencia legal. ¿Tiene que llevar la firma de todos sus miembros? O sea, todos los que asistieron prácticamente a esa asamblea tienen que firmar. No, digamos, si ustedes se dan cuenta, no es un acta como las otras, porque en las otras actas, por ejemplo, de comité ejecutivo, ahí basta con que firmen los miembros del comité ejecutivo, ¿verdad? Todas las demás actas de comité ejecutivo, ahí basta con que firmen los miembros del comité ejecutivo y el acta es válida. Y quien certifica todo ahí es el secretario de actas. En este caso, casi una situación similar a la que yo les decía cuando se constituye el sindicato. Esa última reforma que tiene ahí, por ejemplo, de que solo los miembros del comité ejecutivo y el secretario general que firma todas, yo les decía, esa es una cosa nueva. Y cuando se puso eso, se puso precisamente para facilitar tal vez el trámite del acta cuando se constituye el sindicato. Pero lo que le da más consistencia a un acto de estos, tanto de constituirlo como de disolverlo, es la firma de todos. Y aquí sí se quedó igual, pues, ¿verdad? En este caso sí es, porque eso está alejado de lo que reformaron. Aquí tienen que firmar todos los que asistieron a la asamblea, ¿verdad? Para que el acta sea válida. Obviamente, digamos, si no tiene toda la firma de todos los que asistieron, y por eso les decía yo, el ministerio corrobora todo eso con los padrones para ver si realmente coincide, ¿verdad? Porque eso también puede ser objeto en un momento dado de que, digamos, no proceda o no prospere una acción de estas. Entonces es elemental conocer eso porque no es una cuestión así sencilla y que se haga y ahí terminó, no tiene que llevar todo un formalismo, ¿verdad? Bueno, ya tenemos el caso de que el
el acta, imagínense, el sindicato, no hubo oposición y al final se emitió la cancelación del sindicato. Y entonces estamos en el problema de el trámite de la disolución y la liquidación. ¿Qué diferencia habrá entre una y otra, compañeros? Licenciado, la liquidación podría ser, o sea, cuando ya todo lo que son activos y pasivos, pues ya se ven que se hace. Yo estaba leyendo acá de que pasan a ser parte del Estado para fines de alfabetización. Esa Esa es la liquidación. ese es un destino, uno de los posibles destinos. Okay. Y la disolución es cuando definitivamente dicen, bueno, se acabó el sindicato. Eso podría ser la disolución y la liquidación. O sea, la disolución es el desaparecimiento formal de persona jurídica, ¿verdad? El sindicato. Correcto. O sea, se disuelve el sindicato cuando desaparece la persona jurídica, que es el sindicato. Ya no, digamos, ya no va a tener ningún efecto para nada ese sindicato. Y entonces trabaja, digamos, a través de la liquidación para disponer del patrimonio del sindicato, como un mandatario, dice. La junta esa funciona como un mandatario que ya solo tiene como fin, digamos, disponer de los bienes del sindicato, ¿verdad? Entonces, la disolución es el acto material hasta dejar cancelada a la persona jurídica al sindicato. Ya no existe el sindicato. Sin embargo, los bienes existen, todavía está el patrimonio ahí, hay que darles un destino, ¿verdad? Por eso es que esa junta actúa como un mandatario, ¿verdad? Y ahora tengo una duda, como ahí se habla de una junta liquidadora, mi pregunta es, ¿podría la dirección de trabajo nombrar a un representante patronal cuando la liquidación se refiere a un sindicato de trabajadores? ¿Qué dicen ustedes? Si podría la Dirección General de Trabajo nombrar a un representante patronal si la liquidación se refiere a un sindicato de trabajadores. No, Lic, porque si es de trabajadores, dos trabajadores. Y si es de patronos, dos patronos. Así necesariamente, porque es según el caso. O sea, según el caso, quiere decir, si el sindicato es de patronos, pues la junta liquidadora va a ser patronos. Y si el sindicato es de trabajadores, pues van a ser trabajadores. Y obviamente van a ser trabajadores que estén ligados al sindicato, porque no pueden ser trabajadores ajenos, ¿verdad? Ni patronos ajenos tampoco. Tienen que estar dentro de las filas del mismo sindicato, ¿verdad? Porque no podrían haber otras personas que ajenas vengan a disponer de los bienes del sindicato. Ahora el compañero ahí digamos, ya comentaba el hecho del destino de los bienes del sindicato. O sea, la junta liquidadora, ¿qué es lo que va a hacer con los bienes del sindicato? Yo les comentaba a los compañeros de la otra sección algo. Si uno se pone a pensar así fríamente, sin haber visto la ley, puede pensar fácilmente que si los bienes que están ahí, digamos, han sido constituidos con el dinero de los afiliados, el dinero, digamos, los bienes son de los afiliados. Eso podría pensar uno. Y podría pensar que a la hora de liquidarse el sindicato se hiciera una repartición entre los afiliados, ¿verdad? Eso parecería una cuestión, si ustedes quieren, lógica, pero no es jurídica. Y no es jurídica porque, digamos, ahí dispone que los estatutos son los que van a decir. Y los estatutos, créanme, que van a disponer que se inviertan en alfabetización, que se inviertan en obras sociales o que se inviertan en cualquier cosa, menos que se distribuyan entre los afiliados, porque no lo aprobaría el Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Entonces,
primero lo que dicen los estatutos, de repente no dice nada los estatutos, entonces dice que van a parar a la federación a la que pertenece el sindicato o a otro sindicato. Y si esas posibilidades no pueden darse, por último van a parar a un fondo de alfabetización, ¿verdad? Pero con lo que yo les comento de, digamos, el razonamiento lógico, en que si uno, bueno, si eso es de los afiliados, pues a los afiliados debe volver. Yo les voy a contar una historia, por ejemplo. Imaginen ustedes que un sindicato que yo dirigí, bueno, me fui de la entidad donde trabajaba y todo porque me gradué y me fui a buscar otras oportunidades. Pasó el tiempo y yo todavía miraba al sindicato, de repente dejé de tener contacto con ellos de alguna manera. Y bueno, cuando estaba trabajando en el interior, me recuerdo yo, porque ya trabajaba en el organismo judicial y me mandaron al interior, me enteré de que el sindicato lo habían liquidado los compañeros. Y me enteré de que los bienes de ese sindicato se los habían quedado los directivos. Una situación totalmente irregular con esto. Imaginen ustedes que hubiera habido alguna denuncia de alguien respecto a esto, fácilmente se hubiera ido, digamos, presos estos muchachos porque están haciendo una malversación, ¿verdad? Entonces yo se los cuento porque, digamos, es importante tener en cuenta la ley. A veces la ley no tiene un desarrollo conforme la lógica de uno, ¿verdad? La lógica de uno puede ser, bueno, si son bienes que nosotros constituimos y acumulamos, pues no los podemos quedar, pero no es así, ¿verdad? Porque la ley establece, digamos, un destino diferente. Y vale la pena tener en cuenta todo eso, pues, ¿verdad? Para no tener de alguna manera ni sorpresa ni actuar fuera del marco legal. Ahí estaríamos dentro de este procedimiento final que les comento yo, no se va a dar solo para la autodisolución, sino que se va a dar también para un sindicato que sea disuelto por una resolución judicial, ¿verdad? O sea que a través de un juicio ordinario laboral, digamos, venga un juez y determine que procede la disolución de tal y tal sindicato. Entonces, eso va a suceder conforme el artículo 226 o 227. Los dos se refieren a disolución promovida por el Ministerio de Trabajo. Olviden ustedes, por ejemplo, la introducción que tiene, porque siempre va a ser el Ministerio de Trabajo y quien va a promover o va a presentar la solicitud de disolución del sindicato siempre va a ser el ministro, porque el ministro es el titular del Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Entonces, la parte inicial que no nos llame a confusión, siempre va a ser el ministerio y siempre va a ser el ministro quien presente la solicitud. Ahora bien, leyendo el contenido de los dos artículos, ¿qué diferencia encuentran ustedes entre el 226 y el 227? Diferencias de contenido, de fondo, propiamente, porque son motivos diferentes.
Pues sí, compañeros, ¿qué diferencia existe entre un artículo y el otro? Diferencia de esencia, pues. Yo creo, Lee, que en el 226 nos está diciendo de que se pueden disolver los sindicatos y las razones que nos da son cosas, por ejemplo, con un mal uso del sindicato, por ejemplo, si están si están lucrando o si se están poniendo al servicio de otros intereses, o sea, no siguiendo los pasos del sindicato en sí. Y el 227 son formalidades de ley que por alguna razón u otra no se pudieron subsanar a tiempo y en ese caso de no subsanarse se podrían declarar disueltos los sindicatos. No sé si estoy bien. Sí, así es. O sea que en el artículo 127, digamos, principalmente son obligaciones formales. Cuando yo le hablo de obligaciones formales, por ejemplo, imagínense ustedes cuando uno gana una cantidad en el Estado, por ejemplo, de más de 8,000, un centavo, de 8,000, un salario de 8,000, tiene que hacer una declaración de probidad. Y si no hace esa declaración de probidad por desconocimiento, porque se le olvidó, porque no la pudo presentar, por lo que sea, tiene que hacerla dentro de cierto periodo, que es un mes. Y si no la hace, prácticamente viene y le imponen una sanción. Pero yo les contaba a los compañeros de la otra sección, y yo tuve la experiencia de que no solo la sanción que le impone, que es una multa, sino que ahí sí por una caballada, porque no se puede decir otra cosa, de los legisladores, crearon como delito eso también. Y ahí lo que está haciendo es incumplimiento de una obligación formal, porque en este caso, por ejemplo, con no haber hecho una declaración de los bienes que tenía, no se está haciendo apropiación de nada, no hay ningún perjudicado, no se está obteniendo ningún lucro, ¿verdad? Y es lo que sucede en este caso. Imagínense ustedes, por ejemplo, con no presentar las declaraciones a que está obligado conforme al artículo 225, por ejemplo, no hay ningún aprovechamiento de nada. Sencillamente no está cumpliendo con una obligación formal. O no tener los 20 afiliados, por ejemplo. Ese es un requisito material que cae dentro de lo formal en este momento. Pero ahí no se está, digamos, cometiendo ningún ilícito. Se está incumpliendo una obligación formal y, digamos, lo que hay que hacer es corregirlo, pues, ¿verdad? Y incluso podría llegar hasta el hecho de que le pongan una sanción, una multa, por ejemplo, pero en el ámbito laboral ni eso hay. Entonces, lo que permite la ley, si no se han cumplido con esas obligaciones formales o esos requisitos materiales, que no tiene 20 afiliados, sino que tiene 19, por ejemplo. Ahí, aunque parezca contraproducente, pues, pero da el margen a que por no tener los 20 lo puedan cancelar, lo puedan disolver, pues, ¿verdad? Pueda promoverse la disolución si no consiguiera otro afiliado, ¿verdad? Porque el requisito para crear el sindicato eran 20. Y si no tiene 20, no se podía crear. En consecuencia, si un sindicato existente tiene menos de 20, no tiene la base fundamental para existir, ¿verdad? Entonces, ahí te diría esa cuestión como incumplimiento de un requisito material, pero no hay una comisión de un hecho irregular que pueda caer en lo delictivo. Entonces, la misma ley permite que el sindicato pueda, a través de sus directivos, pueda corregir eso. ¿Cómo lo corrige?
precisamente le notifica que ha incumplido tal y tal obligación y le da un plazo para cumplir, la cumplió y terminó, ¿verdad? Si se mantuviera renuente a cumplir las obligaciones, ahí sí puede promover la disolución de ese sindicato. El mismo ministerio, porque el ministerio sería el que le requeriría eso. En tanto que en el otro caso hay una situación de que ya raya en el ámbito delictivo, ¿verdad? Yo les decía, por ejemplo, el sindicato, y eso miren lo que está en el 210, está exento de impuestos, pero no puede lucrar, digamos, con ese derecho que tiene, ¿verdad? Tampoco puede ponerse al servicio de fuerzas extranjeras y toda la cuestión, como refiere ahí, como un ente que pueda ser perjudicial para el Estado, por ejemplo. Aunque eso es un poquito, que les dijera, complejo, porque, digamos, en un momento dado, por cuestión política, se le podría eh, vincular a una situación de esas si un sindicato participara en política, por ejemplo, ¿verdad? Que no puede participar hasta la fecha, porque los directivos pueden participar, pero el sindicato no. Pero, digamos, esas otras conductas rayan en el ámbito ya delictivo. Entonces, ahí no hay nada que corregir. Ahí se ha cometido una infracción y es una infracción que prácticamente conlleva un tipo penal y en un momento dado prácticamente la sanción es que se promueva la disolución del sindicato. Entonces son dos, por algo están en dos artículos diferentes, ¿no? Porque son dos cosas distintas, ¿verdad? Y así como lo refiere el compañero, es una cosa es tal vez no trascendente porque se puede corregir y la otra sí no se puede corregir, ¿verdad? La otra raya en una situación ya delictiva. También los sindicatos podrían haber, digamos, la queja de que en un sindicato hay malos manejos los bienes del sindicato, por ejemplo, ¿verdad? Y el sindicato podría ser fiscalizado. Obviamente no va a ser, en ese caso no va a ser fiscalizado ni por la Contraloría, ni por finanzas, porque son, digamos, sus propios bienes nada más que podrían estar en tela en duda, pues, y no es sujeto de ninguno de los dos, ni de la Contraloría, ni digamos, ni de la SAT, que podría darse en este caso. Sin embargo, el Ministerio de Trabajo sí podría fiscalizar cuando haya ciertas irregularidades, porque podrían ser económicas o podrían ser de otro tipo, ¿verdad? Y, digamos, ¿quién o quiénes pueden promover esa fiscalización, compañeros? Licla, Perdón. acá vi que, no recuerdo qué artículo, pero dice que 5 más trabajadores sindicalizados pueden exigir la fiscalización. Así es, o En el sea, artículo 234. sí, de acuerdo, compañeros, cabal, es el último artículo que, digamos, de los sindicatos. Pero si ustedes ven, digamos, la denuncia o cualquier gestión no proviene de afuera, proviene de los mismos afiliados, ¿verdad? Porque esa es una persona jurídica y todo lo que hay ahí interno interesa a los afiliados, no interesa a nadie más, ¿verdad? El manejo del sindicato en sí. El artículo 234, digamos, solo se refiere a eso, pero también hay otros procedimientos, digamos, que están contemplados no en leyes ordinarias, sino en leyes reglamentarias. Los que tienen el libro pueden buscar ahí, me parece que hay un reglamento para, digamos, determinar ese tipo de faltas y para imponer sanciones, ¿verdad? O sea,
Esas son cuestiones que normalmente no, casi no se, no las oye, o no las oye uno, no las mira. No sé con qué frecuencia se den, pero digamos, sí sería un mecanismo para corregir muchas situaciones que a veces uno, digamos, se entera de sindicatos, pues, porque de ahí hay procedimientos ahí, ¿verdad? Ya les digo, hay un reglamento que está precisamente contenido en el libro, está como leyes que de alguna manera no son muy conocidas. Déjenme ver, les voy a decir en qué página está. Está la ley de sindicalización de los trabajadores del Estado también acá. Está el reglamento sobre la práctica de votaciones sindicales. Y está un reglamento sobre sanciones para directivos sindicales por incumplimiento de leyes, reglamentos o estatutos establecidos. Eso está en la página 270 del libro. O sea, aquí hay algunas leyes que normalmente no las van a encontrar ustedes mucho en el mercado. Entonces, son atinentes a los sindicatos esas dos últimas. Reglamento para las votaciones sindicales y las sanciones que se pueden poner a directivos sindicales, porque les digo, esta fiscalización solo dice que cómo se inicia, pues, pero no dice cómo se va a desarrollar, ¿verdad? Entonces el reglamento sí ya tiene algo más. Con esto pueden tener ustedes una idea general de lo que son los sindicatos, compañeros, y es como quien dice la mitad de parte del contenido del curso, sí, en la parte especial y en la parte general también, pues, porque existe historia de los antecedentes de los sindicatos y del desarrollo del sindicalismo, más que todo a nivel europeo, que es el que tiene un desarrollo más ordenado y puede analizarlo uno. A nivel guatemalteco, el proceso ha sido un poquito diferente, ha sido un poquito muy ligado a los procesos de gobierno, que en nuestro caso han sido tan abruptos y toda la cuestión. Entonces, esa parte, digamos, la vamos a ver a través de una comprobación de lectura, que yo se las anuncié desde un principio. Se refiere a una comprobación de lectura del libro de López Larrabe. Yo les hablaba del libro que se llama La breve historia del movimiento sindical guatemalteco. Eso nos sitúa en lo nuestro propiamente, cómo es que se ha desarrollado. Porque hasta donde hemos visto, pues la unidad nos ha enseñado a nivel general y más en buena medida el proceso de los sindicatos europeos, que son los que han tenido un desarrollo más ordenado, ¿verdad? Y han producido mucha doctrina para el resto. No todos, no en todos los países, por supuesto, pero sí han generado bastante el desarrollo del sindicalismo, ¿verdad? Sin embargo, cómo se ha desarrollado nuestro lo vamos a ver a través del libro de Mario López Larrabe. Yo estoy pensando en que la comprobación de lectura podría ser tal vez la semana siguiente, porque la pretendo hacer antes de los exámenes parciales, ¿verdad? Entonces el día viernes estaríamos hablando de eso. Y el libro este lo pueden conseguir en la librería jurídica o en el ingreso a la universidad por el lado del periférico. Hay unos vendedores de libros. Ahí pueden conseguir, no es un libro muy grande, ¿verdad? Y que lo pudieran conseguir, esa comprobación de lectura tiene un valor de 10 puntos.
hay el problema de que los que no se hagan la comprobación de lectura proponen una situación compleja porque no se puede repetir como cuestión extraordinaria. Así como un examen extemporáneo, por ejemplo, eso no se puede. Entonces yo he buscado otros mecanismos para resolver eso, pues no son los más ortodoxos. Lo ideal es que se metan todos el día a la comprobación de lectura, ¿verdad? Pero de eso lo estaríamos platicando el día viernes. Entonces, no sé si tienen alguna duda respecto al tema general de sindicatos. Y si no, a partir del viernes empezamos a ver ya las formas de normación colectiva, que es el otro tema, tal vez un poco grande, pues, pero prácticamente son dos partes lo que contempla este curso. La organización de trabajadores a través de la asociación profesional y los diferentes instrumentos de negociación colectiva, ¿verdad? Eso lo estaríamos viendo a partir del día viernes. Entonces, Licenciado, perdone, solo una pregunta. El libro dijo que se llamaba La breve historia del movimiento sindical. sindical guatemalteco. Sindical guatemalteco, ok. Uh-huh. Y es por Mario López Larraga, o Larriaga. Larrabe. Sí, Larrabe. Mario López Larrabe es el maestro del derecho de trabajo en Guatemala. Ok. Gracias, licenciado. Entonces, eso lo tendríamos, lo estaríamos discutiendo ya, confirmando el día viernes, y la comprobación la hacemos para la semana siguiente. Yo pienso que es lo más conveniente, ¿verdad? Pero de todos modos lo vamos a platicar porque en las dos secciones tenemos que ponernos de acuerdo. Lick, disculpe. ¿Sí, compañero? En teoría tendría que ser próximo viernes, después de este, ¿verdad? Porque el miércoles, como es 15 de septiembre, no sé si vamos a descansar. No hay clases de plano. Uh-huh. No hay clases. O de repente lo hacemos el 15 o sea. Está bueno para celebrar la independencia, que no podemos salir. No, es que yo lo veo desde el punto de vista de estar las dos secciones sin problemas. Ah, bueno. ¿Verdad? Porque Ustedes, sí, Felipe. Ajá. lo tengo que hacer en el mismo horario. Y entonces Sí, pues. sería una buena oportunidad, pues. Sí, bueno. Ajá. Y digamos, quiero que en el libro y lo miren y toda la cuestión para asegurarnos de que sí podemos hacerlo el miércoles, la próxima semana, viernes, pues, ¿verdad? Está bien, Lick, gracias. Si hubiera Lick, pues. ¿quién se queda a cargo de la revisión en caso de que los 5 trabajadores sindicales exijan la revisión? Es el trabajo. Ok, en el Ministerio de Trabajo. La revisión la piden ante el Ministerio de Trabajo y es a través de la General de Trabajo. Todo lo que es, ¿qué le dijera yo? Una función propiamente de investigación o de establecimiento de condiciones y en un momento dado resolución sobre cuestiones de trabajo, o sea, a través de la General de Trabajo. Por ejemplo, en caso de las faltas que pudiera cometer un sindicato por no presentar ciertas obligaciones que tiene, la inspección es la primera que le va a requerir. Es la que le va a reponer un plazo para cumplir, ¿verdad? Okay. En el caso de los sindicatos, si la falta que se está cometiendo tiene como consecuencia la acción para disolución, no le impone multa, pero en otros casos, por ejemplo, que no esté en disolución, le impone multas, ¿verdad? Y eso está en el artículo 213, cuando habla de las sanciones que puede imponer, digamos, se pueden imponer a los sindicatos. Habla de las multas y habla de la disolución, ¿verdad? Muchas gracias, Lick. Para servirle. Si no hubiera otro comentario,
nos quedamos el día de hoy ahí. Feliz noche. Gracias, Lick. Feliz noche a todos. Gracias, licenciado. Feliz noche. Muchas gracias. Feliz noche. Licenciado, feliz noche, que descanse. Feliz noche. Licenciado, feliz noche. Descansa.